Continuamos aquí en Tele Santo Domingo, y digo continuamos porque esto no se detiene nunca. Tele Santo Domingo y ojalá, seguimos en el ojalá agropecuario, además, hoy con Manuel Alejandro Ureña. Manuel Alejandro, que es uno de los de parte del equipo de don Carlos Segura Foster, Emilio Olivo y Winton Marte, que están en el equipo agropecuario del próximo presidente de la República, Así es, ¿verdad? señor. Abel Abel Martínez. Martínez, sí, porque ustedes andan afanando ahí en eso y hay que afanar, claro que sí. Además, Manuel Alejandro es un técnico del área agropecuaria, conocedor de los problemas de ese sector, productor del área de la producción avícola, Avícola. y además de eso fue director del Instituto del Tabaco, que lo fuiste también. ¿Por cuánto tiempo, Manuel Alejandro? Bueno, nuestra carrera en el Instituto del Tabaco fue por cerca de 10 años. 10 años. Pero como director solamente fueron unos 9 meses. 9 meses. Sí. Bien, pero tienes experiencia ahí por lo visto y podemos hablar de eso. Sin embargo, a propósito de este 16 de agosto, que ya acaba de pasar prácticamente, cumplen 3 años de 3 años. gobierno Ya del terminó. presidente Luis Abinader y el cambio del PRM. Y sería bueno, Manuel Alejandro, que alguien de experiencia como tú pues nos diga cuál es tu evaluación de lo que ha ocurrido en estos 3 años de cambio. Bienvenido, ojalá. Muchas gracias Ramón, y un placer para nosotros estar acá con usted compartiendo esta, más que situación son preocupaciones, porque en el sector agropecuario ahora mismo lo que hay son muchas preocupaciones. Y si me pregunta cómo yo evalúo estos años, yo creo que con una sola, por lo menos en el ámbito agropecuario, una sola palabra describiría. Yo creo que fracaso. Porque las políticas y los programas que ha llevado el gobierno, que ha anunciado muchas veces con bombos y platillos, han demostrado en la práctica que todos han fracasado, puesto que el fin último es bajar los precios de los alimentos, es como se ha prometido, y ha sido una constante del gobierno el incremento de lo mismo. Entonces, tenemos una situación que los productores, prácticamente a nivel general, están perdiendo dinero, están sacrificando su patrimonio y los precios cada vez más altos. Los consumidores no se están beneficiando. Si usted me pregunta cuál ha sido la política principal de este gobierno, yo creo que hay una sola palabra también, es la importación. La importación ha sido la política que más ha incentivado este gobierno. Lo vimos con la ley de arancel cero, lo vemos con las prácticas que lleva en el gobierno, que incluso sus programas desde instituciones oficiales llevan a cabo con productos importados. Y esas son las cosas que nos llevan al punto en que estamos hoy. Hoy, por ejemplo, este semestre que acaba de concluir, es el semestre con mayor agroimportación de la historia. No sé si tenían el dato. Son 2.570 millones de dólares que llevamos en este año. En 6 meses. En 6 meses solamente, cuando en 2019, para tener una idea, a esa misma fecha habían 1.400 millones de dólares. Que la agroimportación muchas veces es necesaria por necesidades de la industria, algunos insumos que no tenemos, pero a estos niveles incentivados por el gobierno, lo que se está creando es una situación de competencia de la importación con la producción nacional. Resultado, lo sabemos, con los cebolleros, etcétera, que han tenido que tirar los productos a la calle, a la basura incluso, mucho, porque la importación le ha hecho una competencia desleal. Pero tú estás en un sector que es clave, que es el sector avícola. La idea de importar pollo, por ejemplo, carne de pollo,
con el propósito de abaratar los precios. No ha funcionado, no ha funcionado. Es decir, el pollo sigue a 80, entre 80 y 100 pesos la libra. No funcionó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, la situación del sector avícola, tanto de pollos, huevos, cerdo, lo que tenemos es una competencia, porque a veces un producto sustituye al otro. En el caso de los pollos, nosotros como país somos autosuficientes en la producción de pollo. Sin embargo, de 2019 a 2022, las importaciones se han duplicado. Pasamos de 52 millones de dólares a 114, más de un 100%. Lo mismo ha pasado con el tema del cerdo, que si bien es cierto que tuvimos un problema con la peste porcina, el gobierno nunca ha terminado de dar respuesta ni una orientación al sector. Y pasamos de importar 62 millones de dólares a 228, un 250%. Entonces, esto ha producido que nuestros sectores estén compitiendo con toda la importación. Y a veces, por ejemplo, en el caso del pollo, hablamos de crecimiento. Se está produciendo más pollo en este país. Se habla de 19.6 millones de pesos. Y, de pollo, 19.6 millones de pollo. Se ha incrementado la producción, pero el pequeño productor prácticamente está saliendo del juego. La situación que hoy tenemos es que ese crecimiento está siendo absorbido solamente por los grandes productores. Nosotros tenemos tanto en huevo como en pollo una situación que afecta directamente a los pequeños. Paso a explicarle, por ejemplo, los huevos. Los huevos es donde más se ha visto la improvisación de este gobierno. El año 22 fue uno de los peores años. Comenzamos con el tema de la guerra de Ucrania, la inestabilidad de los commodities, y el gobierno, por la difícil situación, subsidia, ¿verdad?, con 700 millones la materia prima. O sea, una medida para ir en auxilio del sector. Entonces se entiende que no está bien la cosa para el sector. Luego viene otro subsidio, que es pagando 50 pesos por cada gallina en pie que ya había cumplido su ciclo de producción para que saliera del mercado esa producción de huevos. O sea, otro subsidio. También un subsidio a través del INESPRE, comprando los huevos, que hay que aclarar que los huevos y las medidas del INESPRE prácticamente se hacen con los grandes, no incluyen a los pequeños. No. Entonces, son medidas que desde cierto punto uno pudiera decir son correctas, van en auxilio del sector, pero la improvisación de este gobierno es tal que en enero vimos cómo de manera abrupta se cerró el mercado hacia Haití. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué tanto recuento? Es la realidad del pequeño. Tenemos años de inestabilidad, años de bajo precio, años que no se han podido recuperar, y ahora tenemos una realidad que el gobierno mantiene presión para que el huevo no suba de 5 pesos que está en granja. Entonces, este punto le permite a los pequeños productores quizá fluir con el costo del alimento y del trabajador, pero no recuperar el capital invertido. Entonces, es una situación muy difícil para los productores que si pudiéramos usar una palabra para los pequeños y medianos, diríamos que están quebrados. Hemos perdido puestos de trabajo, entonces, Manuel Alejandro, o sea, ¿cuánto hemos perdido? Porque esa es una situación en la que los productores, sobre todo medianos y pequeños, tienen que salir de la competencia, Si se concentra en los de arriba, el mercado, pues el de abajo está fuera de la competencia. Y eso tiene un impacto, tiene un efecto. Así es. No es que tienen que salir, es que están saliendo. Y son los números lo que lo explican. O sea, el propio ministerio
habla de que se han perdido 45,000 empleos. Pero esto nosotros lo estamos viviendo, lo que somos de zona productiva, a diario. Mira, el drama más fuerte está en los pequeños productores de la nueva generación. Aquellos que los gobiernos anteriores, especialmente el de Danilo, había sembrado esperanza en el campo y se habían motivado a invertir. Entonces hoy tenemos jóvenes que se involucraron en la actividad avícola, en la actividad de la producción de huevos, que están saliendo de una manera forzosa y que están quedando con deuda y que probablemente la lejanía, la frialdad del gobierno, el no acercarse, el no tener respuesta, cree en estos potenciales productores un trauma al punto de que quizás no se interesen nuevamente, se pierda el interés, como en otros tiempos, de volver al campo, porque es una situación donde muchos, los que tienen incluso visa, hablo por experiencia cercana, para terminar de saldar compromisos, pues están optando incluso por ir a Estados Unidos para completar y poder mejorar su crédito y salvaguardar su nombre. O sea, es una realidad difícil, aunque se vea que en algún punto la avicultura está creciendo, pero la realidad que tenemos es que están creciendo los grandes, que hay importación compitiendo, pero desapareciendo prácticamente al pequeño. O sea, la avicultura, la porcicultura, huevos, pollo, hay una situación realmente difícil. Manuel Alejandro, ¿ustedes cómo han recibido en el sector los anuncios de que el gobierno va a alquilar tierra, que eso es alquilarla, ¿no? Y además eso va a ser en dólares, porque el negocio internacional es en dólares. Va a alquilar tierra en Guyana, para producir maíz allá en Guyana? ¿Cómo lo han recibido ustedes? Maíz que va a traerse para acá, habrá que agregarle todos esos costos también, por lo tanto. Además, me decía una científica que sabe de estas cosas, me decía, ojo con eso, porque con ese maíz pueden venir plagas que aquí no las hay, plagas, problemas de esa naturaleza que aquí no las conocemos, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo ha caído en el sector una noticia semejante de que vamos a alquilar tierra en Guyana para sembrar maíz y soya y no sé qué más? Yo creo que esa parte de la inversión en Guyana y de dirigirse a producir allá describe de manera gráfica lo que ha sido el gobierno con el sector agropecuario durante estos 3 años. Gráficamente no le ha dado la cara, ha mirado para otro lado. Y yo creo que esa inversión en Guyana lo explica bastante bien. El gobierno ha mirado a otro lado, no ha mirado a los productores. Porque, ¿por qué no incentivar la producción nacional? ¿Por qué no hacer un esfuerzo que van a hacer fuera, hacerlo acá? Yo tendría algunas razones. Primera razón, vamos a favorecer los grandes capitales, diría su amigo Carlos Segura, los popis. En Guyana invertirían unos cuantos capitales. Aquí se favorecerían miles de productores, 10, 20, 30,000 productores. Entonces, yo creo que el gobierno, junto con la ley de arancel cero, junto con la inversión en Guyana, programas de gobierno que venden productos importados, ahí resume su accionar y su intención queda evidenciada con el tema del maíz, porque es cierto, aquí hay terrenos. Yo quisiera contextualizar, ¿verdad?, a los televidentes y a usted, que la propuesta de nuestro candidato de 1 millón de tareas es más que viable. Al día de hoy, en el año 22, en las estadísticas del ministerio, sin mucho esfuerzo, hay 450,000 tareas.
Y el ex ministro de Agricultura hablaba hace unos días de que tenemos variedades que se han probado en nuestro país que producen más de 10 quintales por tarea. Entonces, 1.000.000 de tareas que te produzcan 10 quintales, estamos hablando de 10 millones de quintales. Y como lo propone nuestro candidato, que lo ha evaluado con su equipo. ¿Te refieres a Abel Martínez? Abel Martínez ha hecho la propuesta, como dicen, de una forma clara. 1.000.000 de tareas. En 2 ciclos, el cálculo es sencillo. Serían 10, como dice el ministro Osmar Benítez, 10 millones de quintales por 2 serían 20. Entonces, aquí se habla de que tenemos 8 millones de tareas baldías. Quizá todas no apliquen para la siembra de maíz, pero el millón sí. El millón sí está. Entonces, no solamente que hay que identificar nuevas tareas de tierra, es que tenemos cultivos que perfectamente se pueden rotar, que son de ciclo corto, con el maíz. Entonces, es un tema de que le duela al presidente la producción nacional, de que le duela a los productores, de que no sigan desapareciendo, que es lo que está pasando. Entonces, ellos no creen realmente en eso. Ellos sí creen en lo que viene de otro lugar. Porque las agroimportaciones, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? O sea, las agroimportaciones de 3.130 millones pasaron a 5.215. Cuando usted le da los números, estamos hablando de mucho dinero. ¿Y qué pasa? Para producir ese dinero en los campos se involucra a muchas personas, pero importadores no creo que sean tantos. Así es. Manuel Alejandro Ureña. Mira, hemos visto desfilar programas como la tasa cero o arancel cero para las importaciones, para bajar los precios, que no han bajado. Del campo a la, ¿cómo se llama? Al colmado. Al colmado, del campo al colmado. Vimos ese programa también, que tampoco hemos visto ningún resultado. Hemos visto el programa de INESPRE también. De los combos. Sí, de los combos de INESPRE y todas esas cosas. Nada de eso ha dado resultado. Seguimos comprando pollo entre 80 y 100 pesos la libra y cuidado. Seguimos el arroz que comprábamos a 20 y a 25, está a 35 y a 40 pesos el arroz. Pobre de la gente, porque yo que lo compro a 30 y 35 ahí en el supermercado, pero y en el colmado. Lo del colmado debe ser terrible. La gente que va al colmado a comprar 35 y 40 pesos una libra de arroz, porque la gente no compra por junta, la gente compra detallado. El arroz se fue también, se salió de control, que tuvo como 20 años controlado el precio con aquel programa de pignoración y todas esas cosas. Todos estos programas no han tenido el resultado que se auguraba. ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, lo bueno que tiene Abel Martínez es que evalúa por resultados. Y todos estos programas se han quedado en la parte de anuncios. Y por eso es que usted ve que los precios no han bajado, porque el producto no va a llegar. Por ejemplo, usted menciona siembra RD. Se habló de que se iban a sembrar prácticamente hasta los patios. Sí. Pero no sembraron nada. Entonces la tierra, si no la siembran, no puede parir. Para que la gente tenga una idea, ¿verdad? Solamente en el proyecto de Manzanillo hablaron de sembrar casualmente de maíz 16.000 tareas, pero sembraron apenas 1.000, que no le dieron seguimiento y solamente prosperó 100 tareas. Entonces, ¿así vamos a llegar a producir el maíz o así vamos a llegar a producir los productos que necesitamos para bajar los precios? Entonces, si evaluamos por resultados, todos estos programas que se han hecho con el único fin de bajar los precios y no lo han logrado, entonces la palabra es fracaso. Ha fracasado la política agropecuaria del gobierno. Y se explica, habrá muchas personas que quizás con justa razón dirían
Bueno, pero es que el incremento de los precios ha sido a nivel mundial, pero hay que tomar en cuenta el comportamiento. Este año los precios a nivel mundial se han ido desplomando. A nivel internacional los precios han descendido más de un 20%. ¿Y aquí qué ha pasado? Han seguido incrementándose cuando somos un país eminentemente agrícola. Entonces, yo lo que creo que a esta gente nunca pasaron del anuncio a la práctica. Para que el campo produzca se necesita mucho esfuerzo, mucho sol, mucho trabajo, mucha transferencia de tecnología, mucha inversión de capital que muchas veces se hace. Pero eso necesita coordinación del Estado, necesita políticas públicas que puedan mantener ese flujo, tanto de la producción, del bienestar del productor y precio justo para el consumidor. Eso es un engranaje, un equilibrio que es muy interesante, pero para eso tienen que haber buenos equipos en el gobierno. ¿Está en peligro la autosuficiencia alimentaria de la República Dominicana a la luz de todo lo que hemos visto? Bueno, la autosuficiencia hace tiempo que ha recibido una estocada, porque hablamos de las importaciones, y autosuficiencia es nosotros generarlo. Entonces ya cuando nosotros estamos sustituyendo nuestra producción por importaciones, que no es otra cosa, o sea, las importaciones son productos que se están ofertando, que debían venir en su gran mayoría de nuestros campos, porque cuando vemos quiénes se han incrementado, todos los productos básicos de nosotros se han incrementado en los números de importación y la gran mayoría en más de un 100%. Si revisamos la canasta, pollo más de un 100%, cerdo más de un 100%, arroz cerca de un 100%, habichuela más de un 100%. O sea, los números del 2019 al 22 se han incrementado en lo que nosotros consumimos, se han incrementado en más de un 100%. Entonces, la autosuficiencia es eso, que nosotros podamos producir lo que consumimos. Pero este gobierno, con su equipo, ha decidido privilegiar las importaciones. Y privilegiar es trabajar en esa dirección e incentivar. Porque cuando usted pone su ley de arancel cero, usted lo incentiva. Ya hay mucha gente que su profesión de ahí en adelante es importador. Cuando usted pone una institución del gobierno a vender pollos traídos de Brasil, usted está incentivando la importación y compitiendo con sus productores. Que eso debiera ser incluso, no debiera estar dentro de las políticas del Estado, vender productos importados, cuando tenemos una amplia variedad de productos que podemos suplir nuestras necesidades. Manuel Alejandro Ureña, ya te tendremos aquí para que continuemos hablando de estos temas, porque hoy nada más los tocamos. Así Sí. que quédese usted ahí en Tele Santo Domingo y no se mueva, que vamos a seguir, usted verá un día de esto pronto, conversando con Manuel Alejandro Ureña. No se vaya de ahí. Gracias, Manuel Alejandro. Siempre. Gracias a usted. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.